Mi nombre es Esteban, tengo 45 años y durante casi 2 décadas fui pastor de la Iglesia de la Palabra Viva en un polvoriento pueblo fronterizo llamado San Gabriel del Desierto. Un nombre poético para un lugar donde la esperanza a menudo se evaporaba bajo el sol abrasador. Llegué allí siendo joven, con mi esposa Lucía a mi lado y la Biblia como única guía. Nuestro fervor era el motor que lo movía todo. Levantamos la iglesia con nuestras propias manos y con la ayuda de una docena de familias. Paredes de adobe, techo de lámina y una cruz blanca y sencilla pintada en la fachada. Los cultos eran vibrantes, la música fuerte, con guitarras eléctricas y batería marcando el pulso de nuestra fe. La gente levantaba las manos, lloraba, sentía que el Espíritu se movía en medio de ellos. Mis sermones eran encendidos, directos, basados exclusivamente en la palabra de Dios. Sola Escritura, proclamaba desde el púlpito. Todo lo que necesitamos está en este libro. Y lo creía con cada fibra de mi ser. Éramos una comunidad unida, casi una familia. Compartíamos comidas, arreglábamos techos, orábamos por los enfermos con una fe que esperaba milagros inmediatos, y a veces los veíamos. Pero con los años algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era una crisis de fe en Dios, sino una inquietud. Una sed que el agua que yo mismo servía ya no lograba saciar. Era una pregunta silenciosa que aparecía en las madrugadas, cuando el ruido del día se apagaba y solo quedaba el zumbido del viejo refrigerador. Miraba mi biblioteca llena de comentarios bíblicos, teología sistemática y biografías de reformadores, y sentía que faltaba algo. Como tener un mapa detallado de una sola región, pero anhelar conocer el mundo entero. La primera grieta en mi armadura teológica vino de un versículo. Preparaba un sermón sobre la Eucaristía, o más bien, sobre por qué la cena del Señor era solo un símbolo, un memorial, cuando me topé con las palabras de Jesús en Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Leía los comentarios que intentaban explicar que era solo metáfora, lenguaje espiritual. Pero me preguntaba, ¿Jesús habría usado un lenguaje tan directo si solo quería hablar en sentido figurado? ¿Por qué tantos discípulos lo abandonaron tras oírlo? Si era simbólico, ¿por qué no aclaró el malentendido? Esa pregunta se instaló en mi mente como una astilla, dolorosa e imposible de ignorar. Comencé a leer en secreto sobre la historia de la Iglesia, pero no desde relatos protestantes que arrancaban en el siglo XVI, sino los escritos de los primeros cristianos, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Justino Mártir, hombres que habían conocido a los apóstoles o a sus discípulos directos. Y me quedé helado. Ellos hablaban de la Eucaristía como del verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Hablaban de obispos, de sucesión apostólica, de una iglesia jerárquica que yo había aprendido a despreciar como un invento romano. Sentí vértigo. ¿Era posible que la iglesia que yo consideraba una restauración del cristianismo primitivo en realidad fuera una ruptura con él? Era lógico pensar que durante 1500 años todos habían estado equivocados hasta que llegaron Lutero y Calvino. Mi razón me gritaba que no. Y entonces surgió el tema de María. Para mi formación, ella era un tabú. Una mujer honorable, sí, pero solo un instrumento para traer al Mesías al mundo. Hablar demasiado de ella era mariolatría. Pero una noche, leyendo el Evangelio de Lucas, me topé con el Magnificat. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Miqui muro. En mi tradición apenas se la mencionaba, mucho menos se la proclamaba bienaventurada. De hecho, parecíamos desobedecer esa profecía bíblica. ¿Quiénes éramos nosotros para enmendar la palabra de Dios? Esa noche me sentí impostor en mi propio púlpito. Predicaba certezas que ya no tenía. Lucía lo notaba. ¿Estás bien, amor? Pareces llevar el mundo encima. Yo sonreía, atribuyendo todo al estrés ministerial. Pero la verdad era que los cimientos de nuestra vida empezaban a desmoronarse. Fue en una de esas noches de insomnio, con el corazón apretado de dudas, que me arrodillé junto a la cama. No recé a María ni a ningún santo, eso aún era impensable para mí, sino que clamé a Dios con la sinceridad rota de un hombre desesperado. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de mi Señor Jesucristo, he dedicado mi vida a predicar tu verdad, pero ahora ya no sé cuál es. Me siento como un ciego guiando a otros ciegos. Si tu iglesia es más grande, más profunda de lo que conozco, muéstramelo. No te pido curiosidad, te pido agua porque mi alma se muere de sed. Dame una señal, Señor. Caí rendido y esa noche tuve un sueño. Pero no era un sueño común, fragmentado, sino algo lúcido, más real que la vigilia. Me vi en una habitación humilde, de adobe y piso de tierra apisonada. Una luz dorada entraba por una ventanita,
como la del amanecer. Olía a pan recién hecho y a hierbas secas. En el centro, sentada en un banquito bajo, estaba una mujer. No era la reina de piel blanca y ojos azules de las estampas que yo despreciaba. Era una mujer de Oriente, de piel aceitunada, cabello oscuro recogido en una trenza, manos curtidas por el trabajo. Vestía una túnica azul profundo. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, contenían toda la paz del universo. Me miró como si me hubiera conocido desde antes de nacer. «No tengas miedo, Esteban», dijo. Su voz no era un trueno, sino un susurro que apaciguó mi tormenta. Yo temblaba y solo atiné a preguntar: «¿Quién eres?». Ella sonrió, con ternura y con una tristeza antigua. «Soy la que siempre te ha señalado el camino, pero tú solo has querido mirar el mapa». Mi mente de pastor buscó refugio en la defensa aprendida. «Pero, la Biblia es el único mapa. Sola escritura. La escritura da testimonio de mi hijo», respondió con paciencia. «Pero mi hijo no es un libro, es una persona. Él fundó una iglesia, no una biblioteca, una familia, no un club de lectura». Sus palabras me desarmaron. Eran la misma verdad que luchaba dentro de mí. Entonces continuó, y en su voz se quebró una emoción profunda. «En la cruz, mi hijo te miró en Juan y dijo: «He ahí a tu madre». Fue uno de sus últimos regalos. ¿Por qué rechazas el regalo de un moribundo, Esteban? ¿Por qué dejas huérfano a tu corazón? Las lágrimas me rodaban por la cara. Nunca en 20 años de ministerio había pensado en esas palabras de ese modo. Para mí solo eran instrucciones prácticas, que Juan cuidara de ella. Nada más. Ella me miró con intensidad, no de reproche, sino de súplica. «Tú le dices a tu gente que la cena es un símbolo. Pero él dijo: «Esto es mi cuerpo». El que creó el universo con su palabra, ¿no puede hacer lo que dice? ¿Por qué dudas de su palabra y prefieres creer a hombres que llegaron siglos después a decirte lo que realmente quiso decir? Cada palabra era un rayo de luz atravesando años de certezas equivocadas. Caí de rodillas. «¿Qué debo hacer?» «Sí, sir». Ella se levantó y puso una mano sobre mi cabeza. No sentí carne y hueso, sino una oleada de paz indescriptible. Era la certeza de pertenencia, de haber llegado a casa. «Busca la casa que él construyó sobre la roca de Pedro», dijo, «no las que los hombres levantan sobre la arena de sus opiniones». La puerta siempre ha estado abierta. Yo estaré en el umbral, no para ser adorada, sino para llevarte de la mano hasta el trono de mi hijo. Desperté con el corazón desbocado, el rostro empapado en lágrimas y un nombre en los labios: María. El sol entraba por mi ventana. El mundo parecía igual, pero yo era otro. El sueño no se disipó como los demás. Quedó grabado en mi memoria, cada palabra, cada gesto. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. ¿Cómo seguir predicando lo que ya no creía? Mis sermones empezaron a cambiar. Hablaba del misterio, del sacrificio, de la historia. Una vez prediqué sobre la nube de testigos de Hebreos y sugerí que tal vez no eran solo del pasado, sino que nos rodeaban, orando por nosotros. Recuerdo el rostro confundido de los feligreses. El diácono, un hombre recto llamado Ezequiel, me abordó al final. «Pastor», su sermón sonó un poco católico. Me reí nervioso, diciendo que eran lecturas nuevas. Pero sabía que la grieta se ensanchaba. Fue en una de esas noches de insomnio, con el corazón apretado de dudas, que me arrodillé junto a la cama. No recé a María ni a ningún santo. Eso aún era impensable para mí, sino que clamé a Dios con la sinceridad rota de un hombre desesperado. «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de mi Señor Jesucristo, he dedicado mi vida a predicar tu verdad, pero ahora ya no sé cuál es. Me siento como un ciego guiando a otros ciegos. Si tu iglesia es más grande, más profunda de lo que conozco, muéstramelo. No te pido curiosidad, te pido agua porque mi alma se muere de sed. Dame una señal, Señor». Caí rendido y esa noche tuve un sueño. Pero no era un sueño común, fragmentado, sino algo lúcido, más real que la vigilia. Me vi en una habitación humilde, de adobe y piso de tierra apisonada. Una luz dorada entraba por una ventanita, como la del amanecer. Olía a pan recién hecho y a hierbas secas. En el centro, sentada en un banquito bajo, estaba una mujer. No era la reina de piel blanca y ojos azules de las estampas que yo despreciaba. Era una mujer de Oriente, de piel aceitunada, cabello oscuro recogido en una trenza, manos curtidas por el trabajo. Vestía una túnica azul profundo. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, contenían toda la paz del universo. Me miró como si me hubiera conocido desde antes de nacer.
No tengas miedo, Esteban, dijo. Su voz no era un trueno, sino un susurro que apaciguó mi tormenta. Yo temblaba y solo atiné a preguntar: ¿Quién eres? Ella sonrió, con ternura y con una tristeza antigua. Soy la que siempre te ha señalado el camino, pero tú solo has querido mirar el mapa. Mi mente de pastor buscó refugio en la defensa aprendida. Pero, la Biblia es el único mapa. Sola escritura. La escritura da testimonio de mi hijo, respondió con paciencia. Pero mi hijo no es un libro, es una persona. Él fundó una iglesia, no una biblioteca, una familia, no un club de lectura. Sus palabras me desarmaron. Eran la misma verdad que luchaba dentro de mí. Entonces continuó, y en su voz se quebró una emoción profunda. En la cruz, mi hijo te miró en Juan y dijo: «He ahí a tu madre». Fue uno de sus últimos regalos. ¿Por qué rechazas el regalo de un moribundo, Esteban? ¿Por qué dejas huérfano a tu corazón? Las lágrimas me rodaban por la cara. Nunca en 20 años de ministerio había pensado en esas palabras de ese modo. Para mí solo eran instrucciones prácticas, que Juan cuidara de ella. Nada más. Ella me miró con intensidad, no de reproche, sino de súplica. Tú le dices a tu gente que la cena es un símbolo. Pero él dijo: «Esto es mi cuerpo». El que creó el universo con su palabra, ¿no puede hacer lo que dice? ¿Por qué dudas de su palabra y prefieres creer a hombres que llegaron siglos después a decirte lo que realmente quiso decir? Cada palabra era un rayo de luz atravesando años de certezas equivocadas. Caí de rodillas. ¿Qué debo hacer? Sí, sir. Ella se levantó y puso una mano sobre mi cabeza. No sentí carne y hueso, sino una oleada de paz indescriptible. Era la certeza de pertenencia, de haber llegado a casa. Busca la casa que él construyó sobre la roca de Pedro, dijo, no las que los hombres levantan sobre la arena de sus opiniones. La puerta siempre ha estado abierta. Yo estaré en el umbral, no para ser adorada, sino para llevarte de la mano hasta el trono de mi hijo. Desperté con el corazón desbocado, el rostro empapado en lágrimas y un nombre en los labios: María. El sol entraba por mi ventana, el mundo parecía igual, pero yo era otro. El sueño no se disipó como los demás. Quedó grabado en mi memoria, cada palabra, cada gesto. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. ¿Cómo seguir predicando lo que ya no creía? Mis sermones empezaron a cambiar. Hablaba del misterio, del sacrificio, de la historia. Una vez prediqué sobre la nube de testigos de Hebreos y sugerí que tal vez no eran solo del pasado, sino que nos rodeaban, orando por nosotros. Recuerdo el rostro confundido de los feligreses. El diácono, un hombre recto llamado Ezequiel, me abordó al final. Pastor, su sermón sonó un poco católico. Me reí nervioso, diciendo que eran lecturas nuevas. Pero sabía que la grieta se ensanchaba. Los meses siguientes fueron un auténtico desierto. Me convertí en un paria en San Gabriel del Desierto. Aquellos que antes me abrazaban ahora cruzaban la calle para no saludarme. Conseguí empleo como repartidor en una empresa de materiales de construcción. Pasé de ser el pastor Esteban a simplemente Esteban, el hombre que cargaba sacos de cemento. Lucía y yo seguíamos en la misma casa, pero un muro invisible nos separaba. Dormíamos en cuartos distintos. Su dolor era un abismo entre nosotros. En medio de ese vacío encontré un oasis. Me inscribí en el RICA, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. El párroco, el padre Julián, anciano y sabio, me recibió sin preguntas, solo con una sonrisa comprensiva. Estudié el catecismo y cada página era como encajar piezas de un rompecabezas que llevaba años incompleto. Escritura, tradición y magisterio ya no eran tres voces enfrentadas, sino una sola cuerda firme e irrompible. La noche de la vigilia pascual llegó el momento. Vestido de blanco, temblando de emoción, fui bautizado condicionalmente, confirmé mi fe y me acerqué por primera vez a recibir la Eucaristía. El padre Julián levantó la hostia y dijo: «El cuerpo de Cristo». Yo respondí con todo mi ser: «Amén». Al recibirlo, cerré los ojos. No hubo fuegos artificiales ni visiones, solo un calor profundo que se expandió por todo mi cuerpo. Era el pan que mi alma había buscado siempre. Era él. De rodillas, oculté el rostro entre las manos y lloré. Lloré por los años perdidos, por la misericordia recibida, por el Dios que me buscó incluso cuando yo corría en dirección contraria. El tiempo pasó, no en meses sino en rosarios. Poco a poco, mi relación con Lucía empezó a sanar. No se convirtió, pero comenzó a ver en mí una paz que nunca había conocido.
Una paz que mi ministerio evangélico jamás me había dado. Un día, la encontré en la sala, observando el pequeño crucifijo que yo había colgado. Nunca te había visto tan completo, me dijo. Aquellas palabras fueron el inicio de nuestra reconciliación. Hoy mi vida es sencilla. Sigo siendo repartidor. No soy sacerdote ni diácono, solo un hombre más sentado en el banco de la iglesia, uno entre la familia de Dios. Mi ministerio ya no está en un púlpito, sino en el silencio de la adoración eucarística y en las cuentas del rosario que rezo cada día por Lucía, por mi antigua congregación y por el mundo. A veces comparto mi testimonio en grupos de oración o en retiros. No para atacar a mis hermanos separados, a quienes sigo amando, sino con humildad, como un mendigo que encontró pan y quiere mostrar a otros dónde hallarlo. Cuento mi historia, la de un pastor que se enorgullecía de su mapa hasta que la Madre del Cielo le mostró el territorio. Los años han encanecido mi cabello, mis manos están endurecidas por el trabajo y mis rodillas crujen al arrodillarme, pero mi corazón está en paz. En la quietud de algunas noches, cierro los ojos y casi puedo volver a aquella habitación humilde, con olor a pan recién horneado y hierbas secas. Casi siento otra vez la mano sobre mi cabeza y escucho aquella voz susurrando. No tengas miedo, Esteban. Estás en casa. Y sé que es verdad. El milagro no fue solo el sueño. El milagro fue que, a través de ese sueño, la Madre de Dios me tomó de la mano y me condujo a la presencia real de su Hijo en la Eucaristía, en el corazón de la única iglesia que él fundó. Ese, para un pastor perdido que solo conocía el eco de la palabra, fue el milagro de encontrar al fin la palabra hecha carne. Y por eso, hasta mi último aliento, mi alma proclamará la grandeza del Señor.